Filial Coyoacán les da la más cordial bienvenida. Este día, jueves 22 de septiembre del 2022, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas sumamente importante en el área de la salud. El tema de hoy es aspectos legales en el manejo del expediente clínico. Antes de iniciar, quiero comentarles a todos nuestros colegas que nos están viendo en esta transmisión, ¿verdad? Que pueden solicitar sus constancias al final de la sesión. En estos momentos me gustaría saludar a algunos de nuestros colegas que ya se conectaron con nosotros. Y bueno, aquí la señorita, nuestra colega María Inés Cervantes Cardona nos envía un saludo, al igual que la licenciada Nayeli Muñoz, María Guadalupe Gómez Hernández. Ella nos está viendo desde la ciudad Madero, Tamaulipas. Muy buenos días a todos. La colega Lady Martínez también nos saluda. La licenciada Yasmín Flores también nos manda un saludo. También les mandamos un saludo a la distancia y un abrazo muy fuerte a nuestros colegas desde Tula Hidalgo. Y bueno, comentarles también que el día de mañana, día 23 de septiembre, iniciamos un diplomado, el cual lleva el nombre de El actuar de enfermería dentro del marco legal en México. Este diplomado se dará el primer y tercer viernes de cada mes y con un horario de 5 a 8 horas. Esto es en los días viernes. Y bueno, sin más comentarios, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Jesús de la Vega, quien es el experto del día de hoy, quien nos hablará sobre los aspectos legales en el manejo del expediente clínico. Licenciado Jesús, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación para poder compartir con ustedes estos temas tan relevantes que cada vez, desafortunadamente, toman un papel más preponderante en el desarrollo de la actividad clínica. Ya cada vez más compañeros de enfermería, compañeros médicos, se encuentran de una u otra manera relacionados con aspectos legales. Entonces, agradezco la oportunidad para poder platicar con ustedes sobre estos tópicos. Muy bien, licenciado Jesús. Para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería Filial Coyoacán es importante tocar estos temas. Usted bien lo comenta, todos los que trabajamos en el área de la salud, cada día nos vemos incluidos, ¿verdad?, en todos estos problemas legales, y a veces se da por un mal manejo, incluso por obviar o omitir alguna normatividad, ¿verdad? Pero finalmente el día de hoy usted como experto, bueno, nos orientará en todo este tema que tenemos el día de hoy. Pues muchísimas gracias y lo dejo, licenciado, para que inicie su ponencia. Ok, muchas gracias. Bien, pues les comentaba, compañeras, compañeros, mi nombre es Jesús de la Vega Ambriz, soy médico legista, soy licenciado en Derecho, más enfocado en materia penal. Actualmente trabajo de Salud de la Ciudad de México en una unidad dentro del sistema penitenciario. Y precisamente es ese contacto con lo jurídico, con lo legal, lo que me da oportunidad de apreciar otras caras que habitualmente no vemos, de cosas que estamos tan acostumbrados a manejar,
que no les damos la importancia ni el alcance que pudieran llegar a tener, como es el caso del expediente clínico. Es un tema relevante, sin embargo, siempre tendemos a postergarlo, a minimizarlo, o terminamos por encerrarlo nada más en una esferita de es un documento médico legal. Es cierto, sin embargo, los alcances que ese documento médico legal puede tener son muy amplios y es nuestra obligación como personal de la salud conocerlos, dominarlos, saber qué es en sí el expediente clínico, cuáles son sus alcances, qué es lo que los rige, qué es lo que nos rige a nosotros, cuál es el peso jurídico que tiene. Recordemos, compañeras, compañeros, que el derecho lo que hace es objetivizar la realidad, objetiviza la realidad. Técnicamente, por medio del expediente, nosotros vamos a objetivizar de una manera fehaciente cuáles han sido nuestras actividades con un determinado paciente. En un caso concreto, qué fue lo que se realizó, qué procedimientos se realizaron, qué técnicas. ¿Para qué? Para que en un determinado momento esto se pueda analizar a la luz de la lex artis, a la luz de un análisis pericial minucioso y determinar si existió o no responsabilidad por parte nuestra. La siguiente, por favor. Bien, primero debemos de recordar cuál es nuestro ordenamiento jurídico. ¿De dónde surgen esas normas que tanto nos dicen? Normalmente estamos sometidos siempre a las guías de práctica clínica, estamos sometidos a las normas oficiales, pero ¿qué peso tienen? ¿De dónde vienen? Aquí tenemos un esquema que nos lo explica muy bien y lo basamos en una jerarquización de las normas. En este caso, muy concreto, hablo sobre la jerarquización de las normas en salud. Es decir, estos elementos que aparecen en el esquema son las normas que nos atañen como personal de salud. A todos. ¿Por qué? Porque son de carácter obligatorio a nivel nacional. No es opcional, no es que, bueno, yo trabajo en lo privado y no me afecta. No, yo trabajo en cierta institución, no me afecta. Yo trabajo en una institución estatal, no me afecta. No. Son de obligación, son obligatorias. Son obligatorias para todo el personal de salud en la República Mexicana. Comenzamos con la Constitución mexicana y los tratados internacionales. Anteriormente, y esto tiene mucho peso y mucha rancia, anteriormente se hablaba dentro de la jerarquización de las normas que la norma máxima es la Constitución. Y es cierto, sigue siendo así. No hay ninguna norma que esté por arriba de la Constitución. Ningún otro ordenamiento jurídico está por arriba de la Constitución. Sin embargo, con todas las reformas, con todo el desarrollo que ha tenido el análisis, el estudio de los derechos humanos en todo el mundo, han surgido tratados a los que México, o de los que México ha formado parte, pero tratados que versan exclusivamente sobre derechos humanos. Estos tratados que versan sobre derechos humanos están, digamos que a la misma altura que la Constitución. Nunca por arriba. No hay nada por arriba de la Constitución. Entonces, ahora hablamos de bloques de constitucionalidad. Así se le conoce, bloques de constitucionalidad. En este caso, el bloque ya no es una pirámide, se conocía como pirámide de Kelsen,
de la cúspide era la Constitución. Ahora, como a su lado se encuentran los tratados internacionales con relación a derechos humanos, hablamos de un bloque, es un bloque de constitucionalidad. Desde ahí, fíjense, desde instancias internacionales, luego aplicado a nivel nacional, desde la Constitución, surgen las normas que nos rigen en el actuar clínico diario. Dentro de los artículos a los que hace, en lo que hace referencia a la Constitución, que tienden o que tienen relación con áreas de la salud, encontramos el básico, que es el cuarto constitucional, que nos habla sobre el derecho a la protección de la salud. Que ahí da mucha tela a cortar, toda vez que normalmente se malinterpreta el derecho. ¿Por qué? Porque hablamos, la gente, los usuarios, los demandantes tienden a utilizar el término derecho a la salud. El artículo 4 en ningún momento dice, ni en ninguna parte dice, que se tiene un derecho a la salud. Se tiene derecho a la protección a la salud. Y esa palabra cambia todo el contexto. Así entonces, de ese cuarto constitucional, de ese artículo cuarto constitucional, se va a derivar un reglamento que en realidad, más bien se va a derivar una ley, que es la Ley General de Salud, que es la ley que va a reglamentar o va a indicar cómo se va a aplicar ese derecho a la protección a la salud. Y de ahí surge la Ley General de Salud. Para el tema que nos atañe hoy, la Ley General de Salud es muy concreta. Básicamente, al hablar sobre expediente clínico, hablamos de información. Estamos hablando de información. Y actualmente resulta ya fascinante los alcances de la información. Estamos en un mundo de datos, metadatos. Estamos en un mundo donde nuestra información personal tiene que ser protegida, porque de lo contrario puede ser utilizada para fines ilícitos. Actualmente toda nuestra información puede estar contenida en un chip, como puede estar dispersa en las redes sociales. Y son situaciones de las que muchas veces no somos conscientes y hay que tener cuidado. Entonces, les decía que hablar del expediente clínico es básicamente hablar de información, de datos, metadatos. Entonces, la Ley General de Salud, muy concretamente, nos habla, nos dice en el artículo 51 bis, nos dice que los pacientes tienen derecho a recibir del personal de salud información oportuna, veraz, adecuada sobre su situación de salud. Y además, en el 51 bis 2 nos dice algo interesante la Ley General de Salud. En el 51 bis 2 nos habla sobre cuál es el actuar, cuál es el proceder cuando no se tiene un familiar cercano, digamos en el caso de urgencias. En el caso de urgencias, cuando llega el paciente, está inconsciente y no hay familiar, y requiere una transfusión, requiere una intervención quirúrgica. ¿A quién se le pide la autorización? ¿De dónde obtenemos el consentimiento informado? El 51 bis 2 nos dice que si existe ausencia de familiares no existe ningún responsable de ese paciente y el paciente no se encuentra en condiciones de tomar una decisión, toda vez que se encuentra en estado de inconsciencia, entonces la decisión la puede tomar
el equipo tratante, el médico tratante, siempre y cuando todas las acciones que realice se asienten en el expediente clínico. Entonces, vean cómo desde ahí va surgiendo todas estas situaciones. Y nos van, que de hecho nos van amortiguando en nuestro actuar. O sea, aquí ya nos está diciendo, si llega un paciente inconsciente, sin familiares, puedes actuar tomando la decisión que consideres más correcta en este momento, siempre y cuando se asiente en el expediente. Después de la Ley General de Salud, surgen reglamentos. La Ley General de Salud actualmente cuenta con 9 reglamentos en distintas áreas. ¿Por qué? Porque la Ley General de Salud lo mismo nos habla sobre lo que es la atención médica, como de lo que es un estupefaciente, o como de lo que es un cadáver. Es muy vasta la Ley General de Salud. Por lo tanto, se requiere ir circunscribiendo, ir separando por áreas, por así decirlo. En el caso muy concreto para la atención clínica, ya estar para brindar la atención médica, surge el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Este reglamento en particular, yo siempre en las ponencias, en las clases a las que me invitan, siempre los exhorto a que lo lean, lo descarguen, lo googleen, lo descarguen, lo tengan, le den una repasada. ¿Por qué? Porque prácticamente viene el aspecto legal al que podemos apegarnos siempre en nuestra práctica clínica. Viene desde lo que es un consultorio, viene que es un usuario, que es un demandante, viene las características que debe de cumplir los consultorios, los hospitales. Vienen, de hecho, ciertos elementos normativos que muchos desconocemos. Por ejemplo, las urgencias, obstétricas. Existe en el reglamento la indicación donde viene en el artículo, se especifican las causas, las principales causas de urgencia obstétrica durante la primera y la segunda mitad del embarazo y posterior. ¿Qué relación o qué relevancia tiene esto? Pues que el hecho de que estos elementos donde nos dice son causas, no son las principales causas de urgencia obstétrica en la primera mitad del embarazo, tal. Todos deberíamos de saberlas, porque les repito que es un ordenamiento obligatorio para todo el personal de salud, indiferentemente de si es paramédico, si es personal de enfermería, si es personal médico, se debe de conocer. Imagínense el alcance. Entonces, el hecho del desconocimiento nos generaría una responsabilidad en determinado momento. Esto en las manos de algún abogado bien versado que esté atendiendo algún caso de una usuaria que considere que fue sometida a algún tipo de negligencia, lo puede utilizar, porque el ordenamiento existe. Y recuerden que el hecho de desconocer las normas no nos exime de la aplicación. Entonces, les decía, existe el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que les reitero, les invito a que lo descarguen, que lo bajen, que lo lean, que lo tengan siempre con ustedes. De ese reglamento, en particular, van a surgir normas oficiales mexicanas, que en este caso, en el que nos atañe el día de hoy, la norma oficial mexicana es la 004, que nos habla sobre el expediente clínico. De las normas,
todavía salen otras disposiciones. Actualmente, parte de esas disposiciones son las guías de práctica clínica. Las normas hablan en lo general, las guías ya nos hablan en concreto y en particular sobre ciertos asuntos, sobre ciertas entidades nosológicas, muy en concreto. Entonces, vean desde dónde surge toda el cuerpo normativo que nos rige como personal de la salud. Ahora bien, les decía, el hecho de hablar sobre el expediente clínico, estamos hablando de datos, y estamos hablando de datos personales de los pacientes. Si bien es cierto que tenemos un concepto muy básico de lo que es el expediente clínico como un documento médico legal, también existe otra vertiente que es una parte administrativa. Recuerden, compañeras, compañeros, que nosotros como personal de salud somos susceptibles a responsabilidad penal, a responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, laboral. Tenemos muchas materias en las que podemos generar responsabilidad. Dentro de ellas encontramos la parte administrativa, en función al manejo de datos. Recuerden, estamos hablando de datos personales. La siguiente, por favor. Y existe toda una categoría de los datos personales. Existen datos de identificación, datos laborales, patrimoniales, datos administrativos, académicos, datos de salud, electrónicos. O sea, existen muchos tipos de datos personales. Y ¿esto qué relevancia tiene? Pues tan relevante es que nosotros, al tener en nuestro poder el expediente clínico, estamos siendo responsables y tenemos bajo nuestra tutela toda esa información. ¿Por qué? Porque esos datos, como lo vamos a ver más adelante, pueden ser datos sensibles, que de una u otra manera vulneren la integridad del paciente. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es el expediente clínico? Puse el concepto que nos da la NOM 004, donde nos dice que es el conjunto único de información, datos personales de un paciente, que bueno, hace muy claro el punto de que son datos personales y que se va a integrar dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica. Sin embargo, es importante conocer que no siempre o no únicamente tiene este alcance. Este concepto, como el que aparece en pantalla, lo podemos encontrar, lo bajamos de internet y aparece. Sin embargo, va un poquito más allá. Esto nos está hablando de generalidades. Recuerden, estamos hablando de una norma. Actualmente no existe algún ordenamiento normativo que nos hable ya más en concreto sobre una manera más específica de manejo de datos en relación al expediente clínico. Entonces, la norma es muy general. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? La siguiente. Explicado hasta el momento, queda claro que el expediente clínico es igual a manejo de datos personales. Y aquí es donde ya comienzan otros cuerpos normativos a concurrir en el manejo del expediente. Ya no únicamente es la norma 004, ya no únicamente es la Ley General de Salud, ni el reglamento, ya entran otras leyes, como lo dice la diapositiva, en los artículos del 16 a 30, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y en los lineamientos generales de protección de datos personales del sector público, porque también esa es otra situación, cómo manejamos la información en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. Es muy poca la diferencia, pero sí existe.
Entonces, estos lineamientos y esta ley nos habla de principios rectores para el adecuado manejo de la información en el expediente clínico. Son 8 principios rectores. La siguiente, por favor. Y aquí los tenemos. Son los principios rectores en el manejo de datos personales, en este caso aplicado al expediente clínico. Estos principios son el de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad. Estos son los principios rectores para el manejo del expediente clínico. ¿De qué nos habla el principio de calidad? Pues de adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos que se encuentran en el expediente. Me ha tocado ver expedientes donde la hoja de la historia clínica fue la que le hicieron hace 10 años y ahí sigue, igual, sin ningún cambio. Por lo tanto, eso no es posible, porque ha habido cambios en todo ese lapso. Entonces no estamos cumpliendo con la calidad. Otro punto que es muy importante en el aspecto de calidad y que ya lo podemos interrelacionar con lo que siempre escuchamos sobre los expedientes clínicos. No puede existir tachaduras, no pueden existir enmendaduras. ¿Por qué? Porque estamos faltando al principio de calidad que nos marca la ley. No porque se vea más bonito, no para que lo podamos presumir, no. Es porque es una obligación cumplir con esa calidad. Actualmente, les comento, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, el utilizar letra ilegible, la ilegibilidad de la letra ya es considerado una negligencia. Ya está a nivel de una negligencia, el que no se puede entender lo que dicen las notas o las hojas de enfermería. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿y por qué? Porque ahora sabemos que estamos faltando al principio de calidad. El siguiente principio es el principio del consentimiento. Se debe de contar con la autorización del titular para el tratamiento de sus datos personales. Actualmente ya en muchas instituciones se utiliza esa hoja de los datos personales, autorización para el manejo de datos personales, que muchas veces no lo firman los pacientes o se les da a firmar después de que ya recibió la atención médica y por lo tanto ya existe un expediente, ya se abrió. Y ese no es el orden. El orden es que primero se debe de firmar el consentimiento del manejo de datos. El paciente debe de tener en cuenta y debe de tener conocimiento de que va a vertir esos datos y de que la institución va a protegerlos conforme a la ley. Se debe de obtener el consentimiento. ¿Qué sucede? Quizá hablando ya en una situación muy extrema, si no existe ese consentimiento, podría presumirse que se obtuvieron los datos bajo algún otro tipo de situación. Pero siendo muy extremista, quizá bajo tortura, que me ocurre, bajo amenaza. Con lo que incurrimos en lo que legalmente hablaríamos de dolo, error o mala fe. ¿No? En este caso, si es bajo amenaza, estamos con dolo, estamos actuando con dolo. Por lo tanto, toda la información obtenida bajo una situación de esa naturaleza sería inválida. Entonces, mejor primero que nos firmen el consentimiento, no hay problema. Vean, porque recuerden, les decía, podemos ser susceptibles de sanciones administrativas. Y por administrativo no se debe de entender que son únicamente papeles burocráticos, ¿no? Una situación administrativa puede tener consecuencias
un tanto relevantes, sobre todo en el ámbito laboral. Otro de los principios rectores es la finalidad. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero yo los datos del paciente? Quizá nosotros lo vemos muy obvio, sin embargo tenemos que tener un fundamento. Recuerden que en lo legal todo es motivado y fundamentado. Ok, sí, yo sé que voy a obtener los datos para la mejor atención del paciente, brindarle la atención médica y es darle un seguimiento. Sin embargo, debemos de cumplir con lo que nos dicen los principios rectores. ¿La finalidad cuál es? Tienen que ser finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas. Se tiene muchas veces, por absurdo que parezca, y es lamentable, pero algunas veces los compañeros que realizan las historias clínicas, por ejemplo, no sé, preguntan cosas que no vendrían, que no tendrían, no son explícitas ni son legítimas. Se me ocurre, no sé, hablando quizá en la parte más íntima de la sexualidad, quizá de un hombre, sería ilegítimo que yo le pregunte con cuál de las parejas sexuales que ha tenido le ha gustado más estar o ha sentido más placer, o qué posición sexual le complace más. Eso es totalmente ilegítimo, totalmente irrelevante y no es concreto. ¿Para qué quiero saber yo eso? Y de verdad, créanme, yo creo que muchas de ustedes lo han visto. Quizá a veces con intención, otras sin ella, pero muchas veces caemos en esta situación de anotar o de preguntar cosas que no cumplen con el principio de la finalidad. ¿Para qué queremos esa información? Y es muy concreta, les decía, tiene que ser muy concreta. El otro principio es el de información. La información, el principio de información nos dice que es hacer el conocimiento del titular a través del aviso de privacidad, lo que comentábamos, la existencia, las características del expediente y cómo va a ser su manejo para que el paciente pueda tomar decisiones informadas sobre su expediente. Y ahora vamos a ver más adelante. Sobre todo aquí entra la parte de quién es a quién le pertenece el expediente. Si el paciente llega y lo solicita, se lo dan o se lo dan. Aquí entra en esta parte. El otro principio rector es la lealtad. El responsable no debe de obtener ni tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos. Les decía, no podemos obtener ningún tipo de datos, quizá con error, mediante error. ¿Y qué es el error? Vamos a entender jurídicamente el error como una falsa apreciación de la realidad. ¿Por qué? Porque yo estoy virtiendo mis datos creyendo que son para otra cosa. Actualmente existen muchas ya disyuntivas legales con el manejo de los datos. Cuando los utilizan y los venden las plataformas, venden las bases de datos con información personal y se las venden a otras empresas, y es por eso que de repente ya estamos recibiendo llamadas de vacaciones, de carros, de ropa. ¿Por qué? Porque recuerden, les digo, todo actualmente son datos, todo actualmente es información y debemos de tener mucho cuidado con ello. El otro principio es la licitud, les decía, tiene que tener un fin justificable, legal, que se tiene que apegar a una normatividad. En este caso, ¿cuál es? La 004. Nos apegamos perfectamente a una normatividad. Tiene que ser proporcional,
Nos dice tratar únicamente los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios. Siempre. No nos podemos poner a sacar, les decía, información que no es pertinente. Y la responsabilidad. La responsabilidad es implementar mecanismos necesarios para acreditar el cumplimiento de los principios, de los otros principios rectores. Y eso ya va mucho de la mano con las instituciones que salvaguardan este tipo de información. La siguiente, por favor. Ahora bien, aquí les pongo una acepción, una visión un poquito más jurídica de lo que es el expediente clínico. Ya analizamos el concepto normativo que nos da la 004 en su punto 4.4, pero viéndolo desde otra perspectiva, vamos a entender que el expediente clínico es un documento legal, ¿cierto?, que va a reflejar la historia de salud del paciente, todo el proceso evolutivo, tratamiento, recuperación. Sin embargo, aquí hay algo importante. No se limita a hacer una narración o exposición de hechos simplemente. Es decir, no tenemos que llenar los recuadros o llenar los rubros que nos marca el expediente clínico de manera mecánica, como a veces sucede. Ya lo llenamos de manera mecánica, sí, no, o con muchas abreviaturas. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a una confusión. Recuerden que si el expediente se escribe, si esa información se asienta en algún documento, es porque en algún momento alguien más lo va a leer, alguien más va a utilizar esa información. Y si escribimos de manera ilegible o asentamos información que es innecesaria, no va a llevar a nada a quien lo lea en su momento. Ahora bien, ¿qué nos dice la diapositiva? Incluye juicios, documentos, procedimientos, informaciones y consentimiento del paciente. ¿Esto qué es? Fíjense, está la relevancia. Ahí tiene un punto de relevancia. Recuerden que en este caso, enfermería nunca ha estado o nunca debió de estar por debajo de medicina como meramente asistencial al área médica. No. Sabemos perfectamente que enfermería tiene sus propios juicios, tiene sus propios diagnósticos y más bien trabajan interrelacionados y a la par con medicina, nunca por debajo. Entonces, también me ha tocado ver en alguna vez un expediente donde, no el expediente, una situación en la que un médico interno receta amikacina y recetó, fue amikacina, pero dosis inadecuadas, muy elevadas, a un paciente, a un menor nefrópata con insuficiencia renal en estadios iniciales. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si la compañera enfermera aplica? El problema es que lo aplicó. Obviamente hubo problemas, se generó alguna situación ahí. Y ¿cuál es la situación? Que el médico en su momento dijo, fue un error, yo me equivoqué. ¿Cuál es el criterio con el que se trató de manejar a la compañera enfermera? Es que ella tenía la obligación y también de conocer la farmacología de los aminoglucósidos, su farmacocinética, su farmacodinámica, conocer a su paciente y que en todo caso, siendo
una disciplina no auxiliar, no asistencial meramente, sino con sus propios criterios y sus propios juicios, podía haberse negado a la aplicación, a la administración de ese medicamento, bien fundamentado. Yo creo que nadie aquí tendría algún problema para fundamentar el por qué no. ¿Y en dónde va? Precisamente en lo que dice aquí la diapositiva, en juicios, incluye juicios, documentos, informaciones. Siempre vemos nosotros en la norma qué es lo que debe de contener. Nada más, muy concreto y muy tácito. Sin embargo, nunca nos dice qué es lo que no debe de contener. La norma no dice qué es lo que no debe de contener el expediente clínico. Luego, entonces, recuerden que lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, anexar hasta cierto punto ciertos documentos es válido, siempre y cuando cumplan con el orden que va implementando el expediente, lo que nos dicta la norma. Eso ya lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la norma del expediente clínico? ¿Cuál es el objetivo de la 004? Tiene dos objetivos nada más. Sistematizar el manejo del expediente en términos clínicos, jurídicos, docentes y estadísticos. Para todo esto nos va a servir el expediente, pero la norma nos dice cómo. La norma nos dice cómo la información tiene que estar sistematizada a manera de que sirva esa información para fines clínicos, jurídicos, docentes y estadísticos. El otro objetivo de la 004 es materializar ese derecho a la protección a la salud, plasmado en el cuarto constitucional. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del expediente clínico? Primero, una comunicación adecuada entre los profesionales de la salud. Entre médicos y enfermeras, entre enfermeras y enfermeras. El expediente clínico es un canal de comunicación y nunca lo vemos así. Solamente lo vemos así cuando ya surge algún conflicto con el paciente y empezamos a ver quién escribió, qué no escribió, qué sí escribió, por qué lo escribió. Pero de ahí en fuera difícilmente le damos esa continuidad como un canal de comunicación. Y es lo que es. El expediente clínico es un canal de comunicación. Que de una u otra manera también es cierto, y lo vamos a ver, nos vincula. Porque al momento de que nosotros, fíjense, si ustedes no leen, porque sucede que no se lee muchas veces las indicaciones, cambian las indicaciones, y no se revisa y seguimos con lo mismo, ¿qué quiere decir? Que no nos enteramos de lo que quizá que el médico suspendió tal medicamento o que adicionó otro, la velocidad de la infusión la cambió. Cuando no se lee el expediente, desconocemos esos datos y eso nos puede llevar a cometer errores. Otro de los objetivos del expediente clínico es la continuidad, dar continuidad al seguimiento del paciente. Aumentar la seguridad del paciente. Y obviamente, cuando tenemos todos estos elementos, vamos a tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de ese paciente. Estos son los objetivos propios del expediente clínico. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las finalidades? Recuerden que uno de los principios rectores, y ahora sabrán por qué existen finalidades del expediente clínico, porque vienen desde la ley. Una de las finalidades es
médico asistencial, la otra es evaluación de la calidad de la atención, también tiene como finalidad la docencia, la investigación, sirve para una auditoría, para realizar auditorías. Y obviamente el ya conocidísimo valor valor médico legal que tiene ese documento, que es el expediente clínico. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos que el expediente clínico exige un especial cuidado en su redacción. Por su propia y especial naturaleza, el expediente clínico requiere que sea redactado con especial cuidado, evitando las tachaduras, enmendaduras, faltas de ortografía, la ilegibilidad de la letra. Recuerden que todos esos son elementos que podrían generarnos responsabilidad en alguna situación de responsabilidad médico-legal en el expediente. ¿Por qué? Aquí lo dice en rojo, dice, se considera regina probantísima, o sea, una reina de las pruebas. Ante una situación de un conflicto con el paciente, algún conflicto médico-paciente, enfermera-paciente, que se vea que sea ventilado quizá en CONAMED, y aunque no sea en CONAMED, así sea en una fiscalía, lo primero que van a solicitar las autoridades será el expediente clínico, por todo lo que ya hemos visto. Recuerden, si es un canal de comunicación, entonces vamos a saber quién estuvo comunicado. Sabremos quién estuvo comunicado. Sabremos qué actuó, qué no actuó. Y ahí se vienen liberando otro tipo de responsabilidades. Recuerden que un delito puede ser por acción o por omisión. Entonces, es importante siempre tener en consideración estos elementos. Tiene que ser llenado con especial cuidado. Los datos son proporcionados por el enfermo. Cuando esto no es posible, por el familiar más cercano, por el responsable que se encuentre del paciente en ese momento. Se tienen que asentar los datos procedentes de la exploración, los exámenes complementarios, diagnóstico, tratamiento y evolución del paciente. La siguiente. Fíjense, el expediente clínico no es algo nuevo, tiene antecedentes históricos. Ya desde los egipcios se encontraron papiros de Ramesseum y Kaun, donde ya se hablaba sobre cierta actividad de los médicos relacionadas a ciertas enfermedades, la manera en la que ellos diagnosticaban. En China también existen los registros médicos de Xishan, donde ya se asentaba nombre, sexo, edad, condición civil, causa de la enfermedad, síntomas, diagnósticos. Vean desde dónde surge ya todo lo que ahora conocemos como expediente clínico. Tiene una historia muy larga. La siguiente. Hipócrates mismo en Grecia ya manejó el registro clínico como un documento básico del acto médico. Él lo que hacía era, o lo que recomendaba, era anotar, no de todos sus pacientes, pero sí lo hizo con algunos, precisamente las observaciones que él hacía sobre la evolución de la enfermedad, sobre los tratamientos que aplicaba,
Y esto quedó documentado en los libros 1 y 3 de Epidemia de Hipócrates. La medicina árabe también existen historias clínicas atribuidas al médico Al-Razi. La siguiente, por favor. Ahora bien, les decía que cuando se vierte esta información, cuando estamos nosotros en poder de estos datos personales del paciente, debemos de conservarlos. En este caso es la institución. Aquí nos dice la diapositiva que los establecimientos, sean públicos o sean privados, van a ser responsables solidarios en cuanto a la obligación de guardar y preservar ese expediente clínico. Dice la norma que tiene que ser por 5 años, al menos. Y esto no implica que si el paciente regresa a los 6, ya no se le realiza, no, se tiene que iniciar otra vez el expediente clínico. Nos dice, en este caso es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos, la que nos dice que el responsable del establecimiento está obligado a proporcionar al usuario el resumen clínico sobre el diagnóstico, evolución, tratamiento y pronóstico del padecimiento que ameritó el internamiento. Fíjense, aquí sucede algo bien interesante. Normalmente se dice que cuando acude el paciente, acude el familiar o acude el representante legal del paciente, algunas instituciones de salud se le niega el expediente. Sin embargo, lo que se le proporciona es un resumen clínico. Y este resumen clínico, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a entender más bien como una versión pública de esa información personal que nos dio el paciente. No estamos otorgando toda la información, no estamos otorgando todo el expediente. Estamos otorgando únicamente un extracto, se hace un resumen, que es el resumen clínico, y eso, en términos de la Ley General de Datos Personales en posesión de personas obligadas, es una versión pública. Digamos que es un extracto muy pequeñito de todo lo que nos dieron, de todo lo que existe en el expediente clínico. Sin embargo, aquí es importante, y de hecho es uno de los temas siempre importantes, de quién es la propiedad. O sea, el expediente clínico es propiedad de quién. El expediente clínico es propiedad de la institución que obtuvo esos datos. La institución es propietaria de ese expediente. El paciente es el titular de esos datos. Y podría decirse que es el autor intelectual. También, en términos legales, también es el autor intelectual. Entonces, les decía, es importante hacer esa decisión de que la institución, ya sea pública o privada, es propietaria y el paciente es el titular de los datos. Y esto viene tanto en la norma como en el reglamento. La siguiente, por favor. Ahora, el expediente clínico va a estar revestido de ciertos aspectos legales. ¿Cuáles son estos aspectos legales? La obligatoriedad. Es obligatorio. Técnicamente es incorrecto. No podemos hablar de ilegal porque eso sería otra cosa, pero sí estamos ante una omisión si atendemos a un paciente, si se le realiza algún procedimiento, quizá alguna amputación, pero no existe expediente. No, doctor, es que fue por la urgencia, es que no había familiares y pues decidimos intervenir. Ah, ok, está bien. ¿En dónde
¿Cómo me justificas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque todos estos elementos, compañeras, compañeros, son importantísimos. Ante una situación de responsabilidad médico-legal, que en el mejor de los casos recae en CONAMED, que CONAMED, siendo parte del área médica, es más objetiva y ve los aspectos de otra manera, el paciente puede acudir cuando él se sienta vulnerado en alguna situación de su integridad, puede acudir no únicamente a CONAMED, puede acudir directamente a la fiscalía a iniciar una carpeta, una denuncia. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Ahí es donde entra, bueno, es importante ver, normalmente nos dice el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se debe de clasificar. O sea, llega el paciente, llega el usuario, y el MP tiene que clasificar lo que él está diciendo, tiene que clasificar el hecho. Y para poder clasificarlo, primero tiene que cumplir ciertos elementos, entre ellos el tipo penal que se le atribuye. O sea, es decir, si se va a iniciar la denuncia por homicidio, por lesiones, normalmente acuden y llegan los usuarios queriendo iniciar denuncias por negligencia. Algo interesante es que el concepto o el tipo penal de negligencia médica no existe en ningún código. El tipo penal como tal no está. Se puede derivar de otras conductas, pero no existe como tal. Entonces esto da oportunidad a que el MP diga, yo no le puedo dar seguimiento, no soy competente, y lo manda con la metilla y se soluciona todo. Sin embargo, cuando se encuentra un tipo penal como homicidio, cuando quizá lo que pasó fue solo un evento adverso no prevenible, donde no incurrió ni error, ni negligencia, ni impericia, ni nada, simplemente fue un evento adverso no prevenible, quizá por una respuesta idiosincrática del paciente a la administración de un determinado medicamento, y el paciente presenta un shock anafiláctico y fallece, el paciente no lo va a entender así. Y el abogado del paciente tampoco. El abogado va a llegar y va a decir delito, homicidio. Entonces les decía, primero tiene que el MP tiene que determinar el tipo penal, de qué está hablando, qué es lo que está queriendo, de qué está queriendo acusar, en este caso el paciente, la víctima o el ofendido. Luego, el grado de ejecución. El grado de ejecución es si se consumó o no se consumó, o se intentó de alguna otra manera generar la muerte de este paciente. Si ya se presentó la muerte del paciente, entonces estamos ante un grado de ejecución consumado. Se consumó la muerte. ¿Sí? El grado de intervención. ¿Cuál es el grado de intervención? Pues de qué manera fue que intervinieron, si es una cirugía, ¿quiénes estuvieron? ¿De qué manera intervinieron? Ese es el grado de intervención. Fue una intervención directa, de ahí ya surgen otros elementos donde finalmente las teorías de participación y coparticipación, si participaron en la cirugía o no participaron, de qué manera participaron, cómo, cuál fue su función, todos esos son elementos de la forma de intervención. Y por último, el último elemento que tiene que tomar en cuenta un Ministerio Público para clasificar un hecho determinado es la naturaleza de la conducta, si fue dolo o fue culpa. Y aquí es en esta parte, entre el dolo y la culpa, donde
bien entra lo interesante de esta mezcla entre derecho y ¿por qué? Porque nunca va a ser igual que intervenga en un asunto de esta índole un abogado que no sabe medicina a un médico o una enfermera que conocen el derecho. ¿Por qué? Porque la visión cambia totalmente. La enfermera, el médico va a tener otra visión clínica, el por qué. Y es donde surgen, y ya pues, una tela un poquito ya más muy tenue, que es el dolo eventual, por ejemplo. Pero para poder determinar esto es si hubo impericia, si fue un error, si fue mala praxis. Son ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta para poder determinar si hubo dolo o culpa. Lo que el derecho lo marca tajantemente. Dolo o culpa, se acabó. Bueno, vámonos al análisis. Y en el análisis entra todos estos aspectos de los que les platico. Si quizá fue un evento adverso, ahora bien, fue un evento adverso, ¿fue prevenible o no prevenible? Si fue prevenible, ¿por qué? ¿Dónde estuvo el punto que generó todo ese problema? Entonces vean ahí lo importante y lo interesante que es el análisis de los asuntos clínicos aterrizados a lo jurídico. Por eso es obligatorio el expediente, es obligatorio. Cada situación, cada acción que ustedes realicen tiene que estar asentada en el expediente. ¿Por qué? Porque resulta que el expediente también es irreemplazable, que se da muchas veces cuando sucede, sobre todo en la práctica privada y aún en la pública, de repente el expediente no está. Hay una situación de responsabilidad profesional y casualmente el expediente no está. O nada más están de todo un monche quedan muy poquitas hojas. Entonces, es irreemplazable. Y ahí ya se está generando. Recuerden que es una prueba. Entonces, el hecho de que se le quiten elementos o de que se le tachen, se le borren, pues ya estamos generando nosotros cierta responsabilidad. Si es que se comprueba que lo hicimos, obviamente. Sin embargo, pues no es lo correcto. Recuerden, es irreemplazable, es confidencial, es objetivo y veraz. Tiene un valor legal amplísimo, es propiedad de la institución, es siempre para beneficio del paciente, es confidencial, es privado, el contenido le pertenece al paciente, les decía, el paciente es titular de lo que dice el expediente clínico y tiene una autoría intelectual. ¿Quién es el autor intelectual? ¿De quién está surgiendo la información? Del paciente. La siguiente, por favor. Críticas, muy grosso modo, deben de tener las notas médicas y de enfermería. La fecha, hora, nombre completo y firma de quien lo elabora. Una mala práctica que existe entre los médicos es poner doctor Sánchez. ¿Saben cuántos doctores Sánchez hay en México? Yo sé que estamos hablando de un lugar, si estamos hablando de tal hospital, de tal institución, de tal servicio, cierto. Pero eso resulta obvio para nosotros. Sin embargo, eso lo desconoce el juzgador. Y en un determinado momento puede decir, doctor Sánchez, ¿quién es el doctor Sánchez? Yo no soy el doctor Sánchez. Sí, yo soy Sánchez, pero soy Sánchez de la Cruz y ahí nada más dice Sánchez. Entonces, y eso puede ser para beneficio o en contra. En caso de beneficio, ¿qué sucede si nada más le ponen enfermera Anita? Todos conocen en el hospital a la enfermera Anita, sí, pero para fines legales el juzgador no conoce a la enfermera Anita.
Pero mire, dice mi nombre, dice enfermera Anita, y dice que yo sí hice con apego a la norma, con apego a las guías de práctica clínica, atendí, y lo que presentó el paciente fue un evento adverso no prevenible, y surgió una complicación. Ah, pues sí, pero ¿cómo sé que si lo fuiste tú? ¿Qué tal si aplicaste otra cosa? Entonces es bien importante los datos completos de quien elabora. Se tiene que escribir siempre con lenguaje técnico y la letra legible. Tiene que ser lenguaje técnico. No podemos hablar de refiere dolor de panza. Refiere que le arde, que le duele cuando traga. Eso no. ¿Por qué? Porque fíjense, fíjense, y se los digo, y me pongo, normalmente algún ejercicio bueno es ponerse de ambas partes de una situación legal. Si yo me pusiera en el lado de un paciente que está iniciando algún tipo de denuncia contra el personal de enfermería, y yo veo que en efecto, o sea, la compañera enfermera puso, yo entiendo lo que puso. Ah, bueno, sí dijo que tenía dificultad o que le costaba trabajo tragar. Pues yo puedo entender eso como una disfagia. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de lo mismo, en una situación determinada, podríamos argumentar que la compañera desconoce el lenguaje técnico. Por lo tanto, quizá desconozca lo demás que implica el padecimiento del paciente. Y para decirme que existía disfagia, utiliza medio, que de por sí son muy pequeños los rubros que aparecen en las hojas de enfermería, y utiliza la mitad poniendo que le costaba trabajo tragar, imagínense. Entonces, les decía, el hecho de poner términos que no son médicos y aparte con letra ilegible, ya puede ser considerado una negligencia. Porque recuerden, es un canal de información y de comunicación. Si ustedes están hablando por teléfono y no se escucha, se corta, hay mucha estática, no van a entender lo que dice la otra parte. Y aquí sucede lo mismo. La estática en el expediente clínico es la letra ilegible. Por lo tanto, no vamos a poder tener un seguimiento, un adecuado control y cumplir con los objetivos del expediente clínico. La siguiente, por favor. ¿Qué elementos pueden ser vinculantes de responsabilidad en un momento determinado, en un hecho concreto? Pueden ser expedientes incompletos o mutilados, lo que les comentaba. Casi ni sucede cuando existe alguna situación de responsabilidad o existe algún óblito. Vamos a entender el óblito como que se olvidó cualquier cosa. Pueden ser pinzas, gasas. Ya en muy concreto podemos hablar de textiloma, por ejemplo. Pero en general podemos hablar de óblitos. Y en una situación así, casualmente, las hojas que hablan sobre el procedimiento quirúrgico desaparecen. Eso es un expediente incompleto hilado y que es una clara naturaleza dolosa al momento del que quitaron esos elementos. Eso va a generar responsabilidad. Existe una desorganización en el expediente. Notas incriminatorias, esa también es otra. Muchas veces, ya saben, en los enlaces, fulanita no puso, no hizo, no quiso, no bla, 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 y sacaban la hoja acusando a la compañera. Eso es una nota incriminatoria. Y una nota incriminatoria no tiene que ir para nada en el expediente. Existen otras vías, existen otros medios para externar esa situación, pero en el expediente no. ¿Por qué? Porque resulta que esa parte es hasta cierto punto irrelevante para el expediente. Quizá para el aspecto laboral del servicio sí es muy relevante, cierto, pero existen otras vías para resarcir esa situación.
en cuanto a que pongo todo y es que me dijo, me sacó la lengua. O sea, de verdad, he visto notas de enfermería donde fulanita de tal es muy déspota y me ve feo y me habla asado. O sea, ahora sí que, ¿y eso en qué afecta a mi poderosísimo paciente? O sea, ¿en qué? Eso es una nota incriminatoria. En determinado momento, les digo, un abogado bien versado lo va a agarrar en su contra, Agua. Otro elemento vinculante de responsabilidad, ausencia de nombre y de firma de quien lo esté elaborando. Ausencia de firma de quien lo elabora también. O sea, es que yo fui, ¿dónde dice? Es que es mi letra. No, pues espera, ¿cómo? Si bien es cierto, imagínense en una situación de responsabilidad profesional donde hablamos ya de un tipo penal de homicidio, que ya trascendió, ya se salió de todo control, de toda contención. Ya estamos en un juicio. Y resulta que la nota no la firmó la compañera, ni puso quién era, ni siquiera puso de qué turno, a pesar de que se van con código de color. No, no le puso nombre. ¿Cómo comprobamos? Pues ya en ese momento se tendría que acudir a periciales en grafoscopía. Y una pericial en grafoscopía, créanme que no les va a salir en 3 pesos. Entonces, evítense problemas. En el derecho y en la medicina, la prevención siempre es lo mejor. Hay que prevenir. El problema es que nuestra cultura, tanto en el derecho como en la medicina, no le gusta la prevención. Entonces hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa cultura que tenemos, que al final nos perjudica. Les decía, la letra ilegible es un criterio de negligencia médica, imagínense. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los datos personales? Ya nos vamos a ir un poquito más a la vía administrativa. ¿Qué es un dato personal? Es cualquier información concerniente a una persona física que es identificada o identificable. El dato personal va a estar conformado por datos meramente dichos, por metadatos y por un identificador. ¿Qué es un metadato? Un metadato es literal un dato sobre otros datos. ¿Cómo puedo obtener yo otros datos sobre un determinado paciente? Entonces, el dato personal, grosso modo, está constituido por esto, por datos, metadatos y por un identificador. La siguiente, por favor. Los datos en general, pueden ser confidenciales, públicos o sensibles. Son las 3 variedades en las que vamos a encontrar los datos. La siguiente. Confidencial. Se considera confidencial o información confidencial por su naturaleza cuando esta información contenga datos personales, cuando la información que contenga el expediente lo considera en las disposiciones legales así, o sea, se va con quizá por alguna situación en una investigación, de una carpeta de investigación, dicen, préstame el expediente, por lo tanto, dice la disposición legal que este expediente ya no vas a poder de momento dar ni siquiera un resumen clínico. ¿Por qué? Porque se está considerando ya confidencial. La otra manera en la que puede ser confidencial es cuando se entrega a sujetos obligados bajo promesa de secrecía. Literal, eso sucede más a nivel ya empresarial, cuando el manejo de cierta información de la empresa se hace con un contrato de secrecía. La siguiente. Son los datos personales sensibles. Yo podría decirles que el expediente clínico es igual a datos personales sensibles. ¿Por qué? Son aquellos que afectan la esfera más íntima del titular, o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. Esto es muy común y se me ocurre una situación en donde yo laboro. Es un penal. Y sabemos que en un penal siempre existen grupos
antagónicos. Entonces, ¿qué sucedería si la información de uno de los internopacientes llega a manos o llega a poder del grupo antagónico? Recuerden que en el expediente vienen datos familiares. Entonces, yo estaría poniendo en una situación de vulnerabilidad al internopaciente. Fíjense. Un dato personal sensible son aquellos que pueden relevar aspectos como el origen étnico o racial, la información de salud física o mental, datos biométricos o datos en forma electrónica, la preferencia sexual. Eso es un dato sensible y que se asienta en el expediente clínico. Creencias religiosas, filosóficas o morales que también vienen asentadas en el expediente. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se van a considerar públicos los datos? Se consideran datos públicos cuando así lo disponga la ley o bajo la autorización del titular. Se puede generar esa publicidad. ¿Cuándo existe la excepción a la regla de la confidencialidad? Es decir, ¿cuándo deja de ser confidencial el expediente, por ejemplo? Cuando hace una disposición expresa en la ley que para fines del expediente no lo hay. Cuando la información relacionada, cuando sea información relacionada con recursos públicos, o sea, es decir, quizás si en el expediente venga que se utilizó, por ejemplo, las quimios. Normalmente son terapéuticas que tienen un gran valor monetario, entonces, es que ¿por qué desaparecieron tantas quimios? Es que se le aplicaron a paciente tal. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, la autoridad toma esa información y deja de ser confidencial. O información relacionada con una función de derechos públicos o un interés público. La siguiente, por favor. Los datos personales sensibles, entonces, pueden ser información pública en supuestos que constituyen información estadística, es decir, nosotros como trabajadores del sector salud siempre estamos generando estadística y eso no implica estar violando los datos del paciente. ¿Por qué? Porque normalmente nunca se pone ni nombre, ni origen, ni bueno, edad sí, son grupos etarios, pero nada que identifique, que sea que haga identificable al paciente, que lo identifique. No. O también hay supuestos que constituyen información pública, como por ejemplo, cuántos casos de viruela símica se han presentado. Eso no va a afectar en nada al usuario. La siguiente, por favor. Recursos de revisión. Bueno, no. La siguiente. Obligado. Bueno, no, esto no es para el Estado de México. La siguiente, por favor. Ok, aquí está algo importante, lo que les comentaba sobre la versión pública, lo que es el resumen clínico. Cuando el paciente, su representante legal o el familiar solicita a alguna institución el expediente clínico, habitualmente se le proporciona un resumen clínico. Entonces, vean, aquí es donde surge esta parte. Puede haber una versión pública. En este caso, no es, bueno, en general una versión pública es someter el documento a un proceso de disociación, es decir, no ser identificable al titular de los datos personales. Esto, esa parte es más aplicable a la situación estadística. Les decía, podemos hablar de edad, sexo, talla, peso, pero nunca vamos a identificar precisamente de quién
Esa es una versión pública de los datos. Ahora, dice, en caso de que los documentos o expedientes contengan una parte de información considerada como pública y otra como clasificada, que es el caso de un expediente clínico, si se dan cuenta, hay partes que pueden ser públicas utilizadas para fines estadísticos y otras que son meramente clasificadas por la confidencialidad. Entonces, podemos obtener para fines estadísticos, lo que es una versión pública, nada más obtener datos que no hacen identificable al paciente. Y otra, hacer como el extracto. No vamos a entregar todo el expediente, nada más es una parte de esa información. La siguiente. ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos ARCO van en relación a los datos personales siempre. Los datos personales, ARCO es un acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El paciente siempre tiene derecho al acceso a la información y a su información. El paciente siempre va a tener acceso al expediente o al resumen. Puede rectificar los datos en cualquier momento. Les decía, bueno, cuando yo ingresé, quizá estaba soltero, pero ya me casé, se rectifica. Ya tuve hijos, se rectifica. Cancelar, sobre todo la parte de cancelación es actualmente cuando llaman por teléfono constantemente y uno ya no quiere que nos estén llamando, entonces dice, bueno, me reservo mis derechos. No quiero que mi número telefónico esté en posesión de otra empresa. Entonces se cancela esa información. Y la oposición, la siguiente, por favor. Normalmente vemos toda esta parte de la información. Toda la información que se vierte en un expediente clínico está regida bajo cuerpos normativos. Ya platicamos de algunos, pero vean desde dónde, desde la Constitución hasta la 004, hasta la norma oficial. Pero de ahí también encontramos otros. En este caso, cuando hay posesión en los expedientes clínicos en posesión de particulares, se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Cuando existe en posesión de entes públicos, que es el ámbito federal, se rige bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa es otra ley. Cada estado también va a tener su órgano garante de ese derecho. Y también existe una opción, existe otra parte que es la posesión de información de sociedades de información crediticia. Los bancos, la SOFOM, o sea, empresas que se dedican a prestar dinero, también ellos tienen un cuerpo normativo, pero también ellos tienen acceso a nuestra información. La siguiente, por favor. Bueno, aquí habla en general los datos en posesión de entes públicos, es el INAI, en posesión de particulares, la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. Y en el caso del Estado de México, pues el INFOEM. La siguiente, por favor. Estos son los derechos ARCO. El acceso, que es el derecho de solicitar y ser informado sobre los datos personales que se encuentran en posesión ya sea de instituciones públicas o privadas. La rectificación, ya lo hemos platicado, la posibilidad de corregir la información que se encuentra vertida en el expediente. La cancelación es la eliminación total de una base de datos o de determinados datos. Lo que les decía, se pueden bloquear. Yo no quiero que entidades o de empresas tengan mis datos para que me estén llamando para ofrecerme servicios.
o productos. La oposición, impedir el tratamiento de los datos personales cuando existan motivos fundamentados para ello y la ley no disponga nada en contrario. Por ejemplo, cuando el paciente o cuando el usuario considera que se está recabando información que es innecesaria, se puede oponer a seguir dando esta información. Esto casi no aplica tanto en el expediente clínico, les decía, normalmente en las áreas de salud siempre hemos sido muy precisos y concretos. Sin embargo, bueno, podría darte el caso. La siguiente. Las excepciones al derecho de la cancelación. Bueno, nadie va a poder cancelar la información cuando se encuentre, digamos, bajo una investigación judicial. Digo, sería muy fácil de que yo cometí una iatropatogenia y de repente quiera cancelar el acceso al expediente. Obviamente eso no se puede, es una excepción al derecho de cancelación. Y va a obstaculizar alguna investigación judicial, no se puede. Cuando se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, por ejemplo, los deudores alimenticios. Un deudor alimenticio, si se dan cuenta ustedes, entran a una página, googlean y aparecen ahí deudores alimenticios y el nombre y quién. Eso no lo puede, ellos no pueden pedir recepción a ese derecho. ¿Por qué? Porque deben de cumplir con una obligación legalmente adquirida. La siguiente. Negativa a los derechos ARCO, bueno, cuando el que está solicitando no sea el titular, o sea, no puede llegar cualquier persona a solicitar el expediente clínico. Cuando las instituciones o cuando, digamos, sí, la institución no tiene esa información. O sea, yo no puedo darle algo a alguien que yo no tengo. Si yo no tengo el expediente clínico de Juan Chávez, pues no lo puedo proporcionar porque yo no lo tengo. Cuando se lesionen los derechos de tercero, o cuando existe algún impedimento legal o resolución de autoridad competente. Es decir, si quiere el paciente llegar y solicitar, o más bien algún compañero médico, enfermera, solicitar el expediente, pero resulta que este expediente ya le está en manos o ya fue solicitado por vía judicial, ya no se le puede proporcionar. La siguiente. El derecho al olvido, eso ya es más una situación administrativa, pero no existe en México como tal, existe apenas de manera incipiente queriendo manejar esto de derecho al olvido, pero no es algo que hasta el momento represente algo relevante. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente. Ya son todas, me parece. Ok, muy bien. ¿Alguna duda? No sé si las compañeras, compañeros que nos están viendo tengan alguna duda. Muy bien, licenciado Jesús. Claro que sí tenemos por aquí algunas dudas, algunas preguntas que nos hicieron llegar. No, casi no escuché. Ok, que sí tenemos algunas preguntas. Sí. Ahorita las vamos a leer. Así, la licenciada Anaí. Buen día. Una pregunta. Si llega paciente en inestabilidad hemodinámica y se debe de proceder a realizar manejo avanzado de la vía aérea o reanimación y no hay familiar o persona responsable del paciente y procedemos
y los familiares llegan después argumentando que no aceptaban reanimación o manejo integral, ¿puede proceder legalmente contra nosotros? Pueden hacerlo. Sin embargo, que prospere